Tess Griffin se despertó con el estridente sonido del despertador. Las 5:30 de la mañana. Estiró la mano y pulsó el botón, interrumpiendo el molesto pitido. Su mirada se deslizó hacia la mitad vacía de la cama. Rupert no había vuelto a pasar la noche en casa, por tercera vez esta semana. Tess se levantó con un suspiro y se dirigió al cuarto de baño. La ducha helada ayudó a ahuyentar los restos de sueño, pero no alivió la pesadez de su corazón. Bajó a la cocina, encendió la cafetera y comprobó su teléfono. No había mensajes nuevos de su marido, solo el escueto mensaje de ayer. Llegaré tarde a la obra, no me esperes levantada. Fuera de la ventana lloviznaba. Era una típica mañana de octubre en Filadelfia, gris y húmeda. Tess miró el reloj. Le quedaban exactamente 40 minutos para ir a trabajar. El Hospital St. Mary, donde trabajaba como enfermera desde hacía 7 años, estaba a 20 minutos en coche de su casa. Preparó el desayuno a máquina, recordando cómo eran las cosas antes. Hacía 2 años, Rupert y ella habían tomado café juntos por la mañana, habían compartido planes para el día y se habían despedido con un largo beso. Él aún no tenía su propia empresa de construcción, solo dirigía un pequeño equipo de peones. El dinero escaseaba, pero eran felices. Ahora, Waits Construction prosperaba. Rupert tenía clientes serios y grandes proyectos. A medida que su negocio crecía, también lo hacía su ausencia de casa. Al principio eran solo retrasos en el trabajo, luego llamadas nocturnas y salidas urgentes, y ahora podía no volver a casa, enviando solo un breve mensaje de texto. El teléfono vibró, interrumpiendo sus cavilaciones. Tess se sobresaltó, esperando ver el nombre de su marido en la pantalla, pero era Marta, su compañera del hospital. ¿Podrías venir esta noche en el turno de noche? Joan está enferma y nos falta una enfermera. Tess no lo dudó. De todos modos, nadie la esperaba en casa. Claro que sí. Terminó su café, hizo la maleta y salió de casa. Al subir al coche, Tess se dio cuenta de que el canalón goteaba. El agua de lluvia corría directamente por la pared de la casa. Otra cosa que Rupert había prometido arreglar, pero nunca encontraba tiempo. El hospital era habitualmente ruidoso y bullicioso. Tess se puso el uniforme e inmediatamente se sumergió en su trabajo. Atender a los pacientes, comprobar los goteros, tomar la tensión y rellenar historiales. Aquí no tenía tiempo para pensar en problemas personales, y lo agradecía. Tess, ¿puedes hacerle un cardiograma a la paciente de la habitación 312? Preguntó el doctor Nelson al pasar. Enseguida voy, dijo ella mientras iba a buscar el equipo. Ser enfermera en la UCI exigía concentración y dedicación absolutas. El más mínimo error podía costarle la vida a alguien. Tess amaba su profesión por ese significado, por la oportunidad de ayudar cada día a las personas en sus momentos más vulnerables. A la hora de comer, ya había hecho la mitad de sus tareas y decidió tomarse un breve descanso. La única que estaba en la sala de personal era Marta, una enfermera mayor que llevaba más de 20 años trabajando en el hospital. «¿Cómo estás, querida?», le preguntó Marta acercándole una taza de té. «Pareces cansada». «Estoy bien, solo que no he dormido mucho». Tess intentó sonreír, pero era una sonrisa falsa. «¿Tú y Rupert estáis bien?». Marta la miró detenidamente. «¿Por qué lo preguntas?». «Porque últimamente haces turnos extra con demasiada facilidad». Marta se encogió de hombros. «Y vas por ahí con cara de llevar un peso en el corazón». Tess apartó la mirada. La vieja enfermera siempre fue demasiado perspicaz. «Rupert trabaja mucho. Su negocio crece y tiene menos tiempo para su familia». «Ajá», asintió Marta comprensiva. «¿Eso es todo? ¿Qué más?». Tess intentó sonar despreocupada, pero le temblaba la voz. «No lo sé, cariño, pero tus ojos me dicen que hay un problema más profundo». Marta le cubrió la mano con la suya. «Si quieres hablar, aquí estoy».
El sonido de un busca interrumpió la conversación. Llamaban urgentemente a Tess a la habitación 207. El día transcurrió al ritmo frenético habitual. Al final del turno, Tess estaba agotada, pero aún le quedaba el turno de noche. Se tomó un expreso doble en la cafetería del hospital y volvió a su puesto. ¿Estás segura de que puedes hacerlo?, le preguntó Marta mientras se marchaba a casa. 2 turnos seguidos es mucho trabajo. Estoy bien, sonrió Tess. Estoy acostumbrada. Era cierto. En los últimos meses había cogido a menudo turnos extra para poder pasar menos tiempo sola en casa. Su marido seguía llegando tarde y, si lo hacía, estaba demasiado cansado para hablar. A veces a Tess le parecía que vivían vidas paralelas, que solo de vez en cuando se cruzaban en el mismo espacio. El turno de noche se alargaba lentamente. Tess intentaba concentrarse en su trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a Rupert. ¿Cuándo habían empezado a distanciarse? Hace 3 años, él salía del trabajo para llevarle la comida al hospital. Ahora ni siquiera le devolvía las llamadas. Rupert había cambiado. Antes vestía camisetas sencillas y vaqueros, pero ahora su armario estaba lleno de trajes caros y camisas de marca. Cambió su vieja camioneta por un Audi nuevo y se compró gemelos de oro. Su forma de hablar se había vuelto más segura. Habían aparecido nuevos amigos del mundo de los negocios y sus antiguos compinches habían pasado a un segundo plano. Tess no tenía nada en contra del éxito de su marido, pero con el éxito llegaba la alienación. Rupert dejó de compartir detalles de su trabajo con ella, y cuando ella le preguntaba, él lo desestimaba con frases como «no lo entenderías» o «es demasiado complicado de explicar». A las 4 de la mañana se produjo una crisis junto a la cama de un paciente difícil, y las 2 horas siguientes las pasó intentando estabilizar su estado. Cuando por fin las cosas se calmaron, Tess se sentía tan cansada que apenas podía tenerse en pie. A las 7 de la mañana la sustituyó la enfermera de día y Tess salió del hospital después de ponerse su ropa normal. Fuera seguía lloviznando y el cielo gris parecía colgar sobre su cabeza. Subió al coche y miró el teléfono. No había llamadas ni mensajes de Rupert. Tess quiso marcar su número, pero cambió de idea. Si estaba en casa, debía de estar durmiendo después de una noche de trabajo, y si no lo estaba, ¿para qué molestarse en llamarle? El viaje de vuelta a casa duró más de lo habitual debido al tráfico matutino. Tess encendió la radio para no dormirse al volante. El DJ hablaba con voz demasiado alegre sobre el tiempo, que iba a ser malo toda la semana, y luego puso una dulce canción sobre el amor eterno. Tess apagó el receptor bruscamente. Al acercarse a la casa, vio un coche desconocido en el patio. Cuando aparcó junto a él, Tess salió sorprendida e inmediatamente oyó una voz familiar. «Ahí está mi belleza». Ezra Griffin, su abuelo de 70 años, la saludaba desde el porche. «Buenos días, pequeña». «Abuelo». Tess se alegró sinceramente de verle. «¿Qué haces por aquí?» Ezra, un antiguo fontanero de brazos fuertes y rostro curtido, se acercó y abrazó con fuerza a su nieta. «Anoche llamé, pero no contestó nadie. Pensé en pasar a ver si todo iba bien. Vi que el desagüe tenía una fuga y el agua estaba dañando la pared. Es un desastre». Tess sonrió con culpabilidad. Tenía doble turno en el hospital y Rupert vaciló. Rupert trabajaba hasta tarde. La mirada de Ezra se volvió atenta. ¿Dormía otra vez en el centro? Tess asintió, evitando mirar a su abuelo a los ojos. Mucho trabajo. Un nuevo gran proyecto. Ya veo. Ezra claramente quería decir algo más, pero se contuvo. ¿Vas a dejar entrar al viejo en casa? No he venido solo a arreglar la tubería, sino a prepararle el desayuno a mi nieta favorita. Tess sonrió agradecida. Por supuesto, pase. Entraron en la casa y Tess sintió de inmediato un vacío incómodo. Rupert no estaba en casa.
Ni siquiera se sorprendió, sino que se limitó a constatarlo. Mientras su abuelo jugueteaba en la cocina, ella subió al dormitorio para cambiarse. La habitación parecía intacta. La cama estaba perfectamente hecha, exactamente como la había dejado ayer por la mañana. Sin duda, Rupert no había vuelto a casa. Tess se puso la ropa de casa y bajó. Ezra ya había tenido tiempo de preparar huevos revueltos, bacon y tostadas. «Siéntate y come mientras esté caliente», le ordenó, sirviéndole una taza de café recién hecho. «Deberías comer bien después de una noche en vela». Tess se sentó obedientemente a la mesa. Solo ahora se dio cuenta de lo hambrienta que estaba. «Gracias, abuelo. Siempre sabes lo que necesito». Ezra se sentó frente a ella y la miró con atención. ¿Cuánto hace que Rupert dejó de quedarse a dormir? Tess se quedó paralizada con el tenedor a medio camino de la boca. ¿Qué? No, es solo trabajo, abuelo. Tess, habló Ezra en voz baja pero insistente. Yo te crié, y sé perfectamente cuándo eres infeliz. Dejó el tenedor y miró hacia otro lado. No sé qué pasa, abuelo. Ha cambiado, se ha vuelto diferente. ¿Diferente cómo? Ezra dio un paso adelante, distante, frío. Antes me lo contaba todo, su trabajo, sus planes, sus problemas. Ahora apenas sé lo que hace durante el día. Llega tarde, si es que llega, y se va directamente a su despacho. Apenas hablamos, dice. A veces pienso que ha superado nuestro matrimonio. Tonterías, resopló Ezra. Nadie supera una relación de verdad. Es solo que a veces la gente olvida lo que es realmente importante. Tal vez yo ya no sea importante para él. No seas ridícula. Ezra le cubrió la mano con la suya. Recuerdo cómo te miró Rupert el día de tu boda, la forma en que tartamudeó, pidiendo tu mano en la mía. Esos sentimientos no desaparecen así como así. Entonces, ¿por qué se aleja de mí? Tess tenía lágrimas en los ojos. No lo sé, cariño, suspiró Ezra, pero estoy seguro de que necesitas hablar. Sin rodeos, sin rodeos. Tess negó con la cabeza. Lo he intentado. Siempre se aleja de la conversación. Demasiado cansado, demasiado ocupado, demasiado... Entonces tenemos que hacer que le resulte imposible marcharse. Ezra le guiñó un ojo. Tengo experiencia en este tipo de cosas. Tu abuela, que en paz descanse, tenía una manera de hacerme escuchar cuando intentaba evitar conversaciones serias. Tess rió con ganas por primera vez aquella mañana. ¿Y cómo lo hacía? Oh, tenía sus métodos, sonrió Ezra, hundiéndose de nuevo en sus recuerdos. Pero su principal arma siempre fue su sinceridad. No puedes rechazar a alguien que te abre su corazón. Después del desayuno, Ezra se puso a arreglar el desagüe. Tess quería ayudar, pero el abuelo insistió en que descansara después de su turno de noche. «Vete a la cama, cariño. Estaré bien», dijo sacando herramientas de su viejo cajón. Tess subió al dormitorio y se acostó, pero el sueño no llegaba. Se quedó mirando el techo y pensó en las palabras de su abuelo. «Abre tu corazón». Sonaba tan sencillo y tan complicado al mismo tiempo. Había pasado los últimos meses ocultando cuidadosamente sus verdaderos sentimientos por miedo a alejar aún más a Rupert. Sonriendo cuando quería llorar, callada cuando quería gritar, fingiendo que todo iba bien cuando todo se desmoronaba. El abuelo Ezra tocaba algo, tarareando para sí una vieja canción irlandesa. Tess cerró los ojos y la voz de su abuelo la devolvió a su infancia, cuando él había reparado de la misma manera el tejado de su vieja casa después de una tormenta. Entonces ella tenía 15 años, acababa de perder a sus padres en un accidente de coche y pensaba que el mundo nunca volvería a ser el mismo. Ezra la acogió, dejando en suspenso sus planes de una jubilación tranquila. Le enseñó a resistir, a creer que después de la peor tormenta siempre sale el sol. Arrullada por los recuerdos y los golpecitos, Tess finalmente se quedó dormida. Se despertó al oír cerrarse la puerta principal.
Por la ventana estaba oscureciendo. Había dormido todo el día. Tess saltó de la cama y se apresuró a bajar las escaleras pensando que era Rupert, pero Ezra estaba en el pasillo, sacudiéndose las gotas de lluvia de la chaqueta. «¿Estás despierta, dormilona?», sonrió. «He ido a por provisiones. Tengo que terminar el trabajo de la chimenea o pronto empezará a llover otra vez». «Creía que era Rupert», dijo Tess, decepcionada. «Ha llamado él», dijo Ezra. «Te cogí el teléfono mientras dormías. Dijo que trabajaba hasta tarde y que probablemente no volvería a casa esta noche». Tess sintió que se le apretaba el corazón. «Ya veo». «No pongas esa cara, nena». Ezra se acercó y la abrazó. «Todo va a salir bien, solo hace falta tiempo». Tess asintió, sin dar crédito a sus propios pensamientos. ¿Cuánto tiempo más haría falta para averiguar qué estaba pasando exactamente? Algo le decía que no era solo trabajo. Había algo más, algo de lo que Rupert no hablaba. «Me quedaré a cenar», dijo Ezra, dirigiéndose a la cocina. No se podía dejar sola a una chica tan guapa en una noche como aquella. Tess sonrió agradecida. Su abuelo siempre sabía cómo animarla. Mientras Ezra preparaba la cena, ella comprobó su teléfono. No había llamadas perdidas ni mensajes de Rupert, excepto el que había mencionado su abuelo. Tess suspiró y guardó el teléfono. Durante la cena, Ezra contó anécdotas divertidas de su época de fontanero, evitando deliberadamente el tema de Rupert. Tess agradeció esta distracción. «¿Te acuerdas de la señora Jenkins de Oak Street?», preguntó Ezra. «La semana pasada me llamó asustada. Le salía zumo rosa del grifo». «¿Jugo rosa?», intervino Tess. «Exacto. Resultó que su nieta había estado experimentando, añadiendo colorante alimentario al depósito principal de agua. Toda la casa estaba usando agua rosa durante todo el día», rió Ezra. La señora Jenkins pensó que era una señal del apocalipsis. Tess no pudo evitar sonreír. El abuelo siempre tenía una forma de contar historias que hacía que hasta la persona más triste se echara a reír. Después de cenar, pasaron al salón con tazas de té. Ezra se sentó frente a Tess y la miró con seriedad. «Ahora que te he animado un poco, hablemos de lo que pasa con Rupert». Tess suspiró. «No lo sé, abuelo. La verdad es que no lo sé». «¿Cuándo notaste por primera vez el cambio en su comportamiento?», preguntó Ezra. Tess lo pensó un momento. «Probablemente hace unos 6 meses. Consiguió un gran contrato para construir un centro comercial. Fue un gran avance para su empresa. Desde entonces pasaba cada vez más tiempo en el trabajo». «Ya veo», asintió Esdras. «¿Y las llamadas telefónicas? Mencionaste conversaciones extrañas». «Sí, empezaron hace unos 3 meses», dijo Tess. Empezó a contestar algunas llamadas en la otra habitación, a veces en un susurro, y cuando le preguntaba con quién hablaba, contestaba vagamente: «Un cliente, un contratista», algo así. Ezra frunció el ceño. «¿Y directamente no duerme en casa?». «Eso es nuevo», admitió Tess. «Desde hace 2 o 3 semanas. Antes, al menos, solía venir a casa, aunque fuera tarde». Ezra se frotó la barbilla pensativo. «¿Y ni una sola vez le has preguntado directamente qué pasaba?». «Lo he hecho». Tess bajó los ojos. «Dice que no pasa nada, que es mucho trabajo, que debería entender lo importante que es este período para su negocio». «¿Lo entiende?», preguntó Ezra sin rodeos. «Lo intento», respondió Tess en voz baja. «Pero no creo que se trate solo de trabajo». Ezra miró a su nieta durante un largo instante y luego preguntó con cautela: «¿Crees que tiene a alguien?». Tess sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «No lo sé», susurró. «Me da miedo siquiera pensarlo». Ezra le cogió la mano. «Escucha, cariño, no quiero disgustarte más, pero como alguien que ha vivido mucho, te diré que los cambios de comportamiento como este suelen significar algo grave. O tiene un problema muy serio en el trabajo del que no quiere que te preocupes, o
¿O estás saliendo con alguien?, terminó Tess, sintiendo que una lágrima rodaba por su mejilla. Pero solo hay una forma de saberlo con seguridad, dijo Ezra con firmeza. Habla con él, sin rodeos, cara a cara. Pregúntale si tiene otra mujer. ¿Y si dice que sí? Tess miró a su abuelo a través de las lágrimas. Entonces sabrás la verdad. Ezra le apretó la mano con más fuerza. Y podrás decidir qué hacer a continuación. Pero lo peor del mundo es vivir en la ignorancia preguntándose cosas. Tess asintió. Ezra tenía razón. La incertidumbre la estaba matando lentamente, erosionando día a día su fe en su matrimonio. Hablaré con él, dijo con firmeza, en cuanto llegue a casa. Bien por ti, asintió Ezra con aprobación. Ahora vamos a ver una buena película para distraernos de nuestros tristes pensamientos. Eligieron una vieja comedia que ambos habían visto varias veces, pero seguían riéndose de los chistes familiares. Ezra habló de sus vecinos, de su jardín, de sus planes para el año que viene. Tess escuchaba, agradecida por aquella distracción. Hacia las 11 de la noche, Ezra empezó a marcharse a casa. «No tienes por qué irte», dijo Tess. «Puedes quedarte en la habitación de invitados». «No, cariño, será mejor que vuelva». Ezra sacudió la cabeza. «Mañana por la mañana vendrá un fontanero a ver una fuga en el baño». «Pero tú eres fontanero», dijo Tess, sorprendida. «Antiguo fontanero», la corrigió Ezra. «Y ya sabes lo que dicen. El zapatero siempre se queda sin zapatos. Algunas cosas es mejor dejárselas a otros profesionales». Tess lo acompañó hasta la puerta. «Gracias por todo, abuelo», lo abrazó con fuerza. «Por la pipa, por la cena, por la conversación». «De nada, cariño», le besó Ezra en la frente. «Siempre estoy aquí para ti, recuérdalo». Cuando su abuelo se marchó, a Tess la casa le pareció aún más vacía y silenciosa. Caminó por las habitaciones, acomodándose la ropa ya perfecta. Entró en el estudio de Rupert, normalmente una zona privada, en la que procuraba no entrar sin ser invitada. No había nada fuera de lo común, un escritorio ordenado, un ordenador y montones de papeles. Había fotografías enmarcadas en la pared, su boda, la primera oficina de la empresa, Rupert con un equipo de trabajadores con el telón de fondo de un proyecto terminado. Tess se acercó al escritorio. No conocía la contraseña del ordenador. Rupert la había cambiado hacía meses, diciendo que era un requisito de seguridad de la empresa. En el cajón del escritorio había el material de oficina habitual, algunas tarjetas de visita y recibos. Tess se sintió incómoda rebuscando entre las cosas de su marido y cerró el cajón. No quería ser la clase de esposa que vigilaba a su marido. No era propio de ella. De vuelta al dormitorio, Tess se tumbó en la cama y cogió un libro, pero no podía concentrarse en la lectura. Sus pensamientos volvían una y otra vez a la conversación con su abuelo. Tendría que hablar con Rupert en cuanto estuviera en casa. Los últimos 15 días en el hospital habían sido especialmente estresantes. La epidemia de gripe había provocado una afluencia de pacientes y las enfermeras trabajaban al límite. Tess se sentía cansada en cada célula de su cuerpo, pero se alegraba de la carga de trabajo. Menos tiempo para pensar en su vida personal. La sala de profesores estaba inusualmente tranquila para ser mediodía. La mayoría de sus compañeros estaban en las salas, y Tess disfrutaba de los escasos momentos de calma hojeando una revista médica y tomando un café frío. La puerta se abrió, y Jenny Collins, una joven enfermera de pediatría, entró en la sala. La chica era conocida por su personalidad extrovertida y su afición a los cotilleos del hospital. «Oh, Tess», se animó Jenny. «Me alegro de haberte encontrado. ¿Ocurre algo?» Tess dejó la revista a un lado. «No, no». Jenny agitó la mano y se acercó. «Solo quería preguntarte cómo le iba a Rupert. ¿Va bien su proyecto?» Tess enarcó las cejas, sorprendida. Jenny nunca se había interesado mucho por su marido. «Que yo sepa», dijo con cautela.
¿Por qué lo preguntas? Jenny se acomodó un mechón de pelo detrás de la oreja, un poco avergonzada. Por nada, es que lo vi anteayer en el Green Coffee de Market Street. Estaba con una mujer de negocios hablando animadamente de algo. Pensé que tendría algo que ver con su nuevo proyecto. Tess sintió que la recorría un escalofrío. Green Coffee estaba en la parte opuesta de la ciudad a la oficina de Rupert. ¿Qué hacía allí? Y lo que es más importante, ¿con quién? ¿En el Green Coffee?, preguntó, tratando de mantener la voz informal. Qué raro, está bastante lejos de su despacho. Oh, a lo mejor me he equivocado de sitio. Se retractó Jenny rápidamente al notar la reacción de Tess. Creía que era él. No, no, debía de ser Rupert, intentó sonreír Tess. Dijo que tenía reuniones por toda la ciudad. ¿Qué aspecto tenía la mujer con la que estaba? Jenny se animó visiblemente al ver que la conversación tomaba forma de charla amistosa. Pues muy llamativa, pelo oscuro recogido en una coleta alta, traje de negocios. Está claro que sabe lo que vale, dijo Jenny riendo entre dientes. Sinceramente, parecían, ya sabes, bastante cercanas para ser compañeras de negocios. ¿Cercanas? Tess intentó mantener la voz firme. Sí, él se inclinaba hacia ella todo el tiempo. Ella se reía con cada palabra que él decía, se interrumpió Jenny. Pero, claro, solo era una reunión de trabajo, seguro que lo era. Tess asintió en silencio, sintiendo que se le apretaba el interior. Al ver su reacción, Jenny se apresuró a cambiar de tema. ¿Te has enterado de lo del doctor Ramírez? Dicen que lo pillaron en la sala de ecografías con una nueva interna. Tess apenas escuchó los cotilleos del hospital, asintiendo en los lugares adecuados e intentando sonreír. Las preguntas se agolpaban en su cabeza. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué Rupert había quedado con ella en un café lejos de la oficina? ¿Por qué no lo había mencionado? El busca de Tess sonó, liberándola de la necesidad de mantener la conversación. Pidió disculpas a Jenny y se apresuró a ir a la habitación de la paciente. Durante el resto del turno, Tess funcionó con el piloto automático. Realizaba todos los procedimientos con precisión y profesionalidad, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Las palabras de Jenny mantuvieron su mente en el asunto que tenía entre manos, bastante cerca para ser socios de negocios. Al llegar a la casa por la tarde, Tess vio el coche de Rupert en la entrada. En las últimas semanas, rara vez había llegado a casa antes de las 10 de la noche. Respiró hondo para ordenar sus pensamientos. Necesitaba hablar con calma, sin acusaciones. Tal vez hubiera una explicación lógica para el encuentro en aquel café. Rupert estaba sentado en la cocina, consultando algo en su tableta. Cuando oyó sus pasos, levantó la vista y sonrió. «Hola, hoy llegas temprano». «Mi turno de siempre». Tess colgó la chaqueta y se dirigió a la nevera. «¿Qué haces en casa a estas horas?» «Me han cancelado una reunión con un cliente». Se encogió de hombros. «Pensaba trabajar desde aquí». Tess se sirvió agua y se sentó frente a su marido. «Rup, quería preguntarte una cosa», empezó, tratando de sonar despreocupada. «¿Estuviste anteayer en el Green Coffee de Market Street?» Rupert levantó la vista de su tableta y la miró ligeramente sorprendido. «¿Por qué?» «Jenny, de pediatría, te vio allí». Tess observó su reacción. «Dijo que estabas con una mujer». «Ah, sí», asintió él volviendo al portapapeles. Era una reunión de negocios con una representante de una empresa de suministros. «¿Una representante femenina?», aclaró Tess. «Sí, con Olivia Hart». Rupert le dirigió una rápida mirada. «¿Por qué lo preguntas?» «Es que me extraña que no mencionaras esa reunión», trató de hablar Tess con calma. «Y Green Coffee está bastante lejos de tu despacho». Rupert dejó el portapapeles a un lado y suspiró. «Tess, tengo docenas de reuniones cada semana. No te cuento todas. Y en cuanto a la ubicación, Olivia la eligió, tenía negocios en esa zona». «¿Y quién es esa Olivia?» Tess no pudo evitar la nota de celos en su voz.
Ya te lo he dicho, una representante de la empresa de suministros. La voz de Rupert se tornó irritada. Mira, ¿a qué viene este interrogatorio? ¿No tienes nada más de qué hablar? Solo pregunto, se defendió Tess. Últimamente no has venido mucho a casa y, cuando lo haces, no me dices dónde has estado ni con quién. Porque es aburridísimo, Tess. Rupert se levantó y se paseó por la cocina. ¿Realmente quieres oír hablar de tratos con proveedores, negociaciones con clientes, problemas con contratistas? Sí que quiero, exclamó Tess. Siempre me hablabas de tu trabajo, me interesaba. Antes era más sencillo. Rupert se frotó la cara con las manos. Ahora hay tantas cosas, tanta responsabilidad. Llego a casa agotado y lo último que me apetece es relatar los acontecimientos del día. Tess sintió que se le hacía un nudo en la garganta. No reconocía a este hombre. ¿Dónde estaba el Rupert que no podía esperar a la noche para compartir la noticia con ella? Está bien, dijo en voz baja. Entiendo. Rupert suspiró y se ablandó. Lo siento, no pretendía ser grosero. Es que estoy cansado. Las últimas semanas han sido muy estresantes. Lo sé. Tess intentó sonreír. Es que echo de menos nuestras conversaciones. Es solo temporal, le aseguró él, acercándose y pasándole el brazo por los hombros. En cuanto termine este proyecto, las cosas mejorarán. Te lo prometo. Tess asintió, aunque interiormente lo dudaba. Las dificultades temporales duraban ya 6 meses y no se veía el final. Aquella tarde, cuando Rupert había vuelto a su despacho, Tess llamó al abuelo Ezra. «¿Qué te pasa, cariño?», preguntó enseguida al oír su voz. «Pareces disgustada». «Abuelo, me he enterado de algo», vaciló ella. «Un colega vio a Rupert en un café con una mujer. Dice que era una reunión de negocios, pero... «Pero no crees que te esté contando toda la historia», terminó Ezra por ella. «Sí», exhaló Tess. Dijo que parecían íntimos para ser socios de negocios. Ezra guardó silencio. «Tess, tienes que confiar en tu intuición», dijo por fin. «Pero no saques conclusiones precipitadas. A veces la gente se deja llevar hablando de trabajo». «Lo sé», suspiró Tess. «Es que cada día está más raro. Casi nunca está en casa. No habla de sus asuntos. No para de recibir llamadas que contesta en la otra habitación». «Suena sospechoso», asintió Ezra. «Pero necesitamos pruebas más concretas antes de hacer acusaciones serias». «No quiero ser la esposa que espía a su marido», admitió Tess. «Así es», dijo su abuelo. «No quiero ser la esposa que espía a su marido. Es mejor hablar abiertamente. Pregúntale sin rodeos». Al día siguiente, Tess decidió pasar por el despacho de Rupert sin avisar. Nunca lo había hecho antes, por respeto a su espacio de trabajo, pero ahora sentía que tenía que hacer algo al respecto. La oficina de Waits Construction estaba en un pequeño edificio de 2 plantas en el distrito comercial. En el mostrador de recepción se sentaba una joven a la que Tess no había visto nunca. Morena, delgada, perfectamente maquillada y vestida con un estricto traje de negocios, parecía la modelo de la portada de una revista de negocios. «Hola, ¿en qué puedo ayudarle?», preguntó la mujer con una sonrisa profesional. «Hola». Tess se sintió extrañamente insegura. «Vengo a ver a Rupert Waits. ¿Tiene cita?». La mujer miró el ordenador. «No, yo... soy su esposa». Tess se sintió un poco avergonzada por tener que dar explicaciones. Los ojos de la mujer se abrieron de par en par y su sonrisa se volvió un poco más cálida. «Oh, señora Waits, es un placer conocerla. Soy Olivia Hart, la nueva encargada de la oficina». «Barbacoa el sábado», dijo Rupert durante el desayuno, sin apartar la vista de la pantalla de la tableta. «Deberíamos invitar al equipo y a algunos clientes. Un ambiente informal ayudará a estrechar relaciones». Tess miró sorprendida a su marido. Rupert nunca había sugerido algo así en los últimos meses. «¿Cuántas personas habrá?», preguntó tratando de sonar despreocupada. «20 personas, no más», respondió Rupert mirando el reloj. «Mierda,
Se hace tarde. Tengo que irme. Terminó su café y se levantó de la mesa. Haré una lista de invitados y te la enviaré. ¿Te importaría encargarte de la organización? Por supuesto, asintió Tess, aunque le rondaba por la cabeza. ¿A quién piensas invitar? Al equipo principal, a un par de clientes importantes. Rupert ya se estaba poniendo la chaqueta. Sería estupendo que conocieras a la gente con la que trabajo. Cuando la puerta se cerró tras él, Tess permaneció sentada a la mesa, pensando en el evento que se avecinaba. Tal vez la oportunidad de ver a Rupert rodeado de colegas y hacerse una idea de lo que ocurría en su vida. Y, por supuesto, verlo interactuar con Olivia. Los 2 días previos al sábado pasaron volando en un frenesí de actividad. Tess limpió la casa, cortó el césped, compró víveres, preparó adobos para la carne. Rupert envió la lista de invitados y ella vio el nombre de Olivia Hart entre ellos con el corazón encogido. El viernes por la noche llamó al abuelo Ezra. «¿Cómo van los preparativos?», preguntó él. «Casi terminados», suspiró Tess. «Mañana será el gran día». «No te preocupes demasiado», le aconsejó Ezra. «Limítate a observar y sacar conclusiones, y recuerda que, pase lo que pase, siempre estaré de tu lado». Tess se despertó temprano el sábado por la mañana y se sorprendió al encontrar a Rupert en la cocina. Estaba preparando el desayuno. «He pensado en ayudarte con los preparativos», dijo con una sonrisa que Tess no había visto en mucho tiempo. «Es un gran día». «¿Por qué hoy?», preguntó, observando a su marido. «Tengo la oportunidad de firmar un contrato con Greenway Development», dijo Rupert con emoción en la voz. «Nos llevará al siguiente nivel. Su representante vendrá hoy». «Ya veo», asintió Tess, sintiéndose ligeramente decepcionada. Así que no se trataba de querer arreglar su relación, sino de negocios. A las 2 de la tarde todo estaba listo. Tess se puso un ligero vestido veraniego y se maquilló. Por primera vez en mucho tiempo quería estar lo más guapa posible. No solo era una fiesta para los colegas de Rupert, sino también una oportunidad para recordar a su marido la persona que una vez había visto en ella. Los primeros en llegar fueron Jake Morrison y su esposa, viejos conocidos y antiguos empleados de la empresa de Rupert. Les siguieron el resto de empleados de la empresa, trabajadores de las obras, personal de oficina y clientes. Tess saludó a los invitados con una sonrisa, memorizando nombres y caras, tratando de ser una anfitriona hospitalaria. «Tess, este es Robert Miles, de Greenway Development», presentó Rupert a un hombre alto de sienes canosas. «Robert, mi mujer Tess». «Encantado». Robert le estrechó la mano. «Rupert me ha hablado mucho de ti». Tess miró sorprendida a su marido. No recordaba que hubieran hablado últimamente de su trabajo o de sus intereses. «Espero que solo cosas buenas», sonrió. «Por supuesto», le aseguró Robert. «Dijo que eras una enfermera y una ama de casa estupendas». Volvió a sonar el timbre y Tess fue a abrir. Olivia Hart estaba en el umbral con un elegante vestido de verano, el pelo y el maquillaje impecables. «Buenas tardes, señora Waits», sonrió. «Gracias por la invitación». «Hola, Olivia», le devolvió la sonrisa Tess. «Pasa, todos están en el patio». Rupert estaba dando vueltas a la carne en la parrilla cuando salieron. Cuando vio a Olivia, se animó y le pasó las pinzas a Jake. «Olivia, por fin», exclamó dirigiéndose hacia ellos. «Creía que no ibas a venir. ¿Cómo iba a perderme un acontecimiento así?» Olivia le envió una sonrisa profesional. «Tenemos muchos planes para hoy, ¿verdad?» Tess notó la mano de Rupert en la espalda de Olivia mientras la acompañaba hacia los demás invitados, un gesto que delataba más intimidad de la apropiada entre jefe y empleada. Algo se apretó en su interior, pero trató de mantener la compostura. Durante la hora siguiente, Tess observó a su marido y a Olivia, fingiendo estar ocupada atendiendo a los invitados. Permanecieron muy juntos, hablando a menudo, y varias veces notó que Olivia tocaba el brazo de Rupert mientras hablaban.
Le llamó aún más la atención la forma en que Rupert reaccionaba a esas caricias, no por la forma en que se apartaba, sino por la forma en que le tendía la mano, sonriendo con la sonrisa que había guardado para ella. Robert Miles se acercó a Tess mientras ella llenaba un bol de patatas fritas. «Bonita fiesta, S.R.A. Waits», dijo. «Tiene una casa preciosa». «Gracias», sonrió Tess. «Rupert y yo hemos trabajado mucho en ella». «Sí, me ha dicho que has hecho tú el diseño interior», asintió Robert. «Tienes un gusto excelente». A Tess le conmovió aquel comentario. En efecto, había trabajado mucho en su casa, eligiendo cada detalle con amor. Y se alegró de que Rupert lo hubiera mencionado en su conversación con el cliente. «Por cierto, ¿podrías contarme algo más sobre el proyecto en el que está trabajando Rupert?», preguntó ella. «Dice que es algo importante, pero no entra en detalles». Robert pareció un poco sorprendido. «Oh, creía que lo sabías. Es la remodelación del antiguo centro comercial Riverside, un proyecto enorme. Por supuesto», asintió Tess rápidamente, no queriendo demostrar que su marido no compartía con ella una información tan importante. «Me refería a los detalles técnicos». «Ah, ya veo», sonrió Robert. «Eres médico, estás muy lejos de la construcción. No pasa nada. Tu trabajo es apoyar a tu marido, no entrar en las especificaciones de las mezclas de hormigón, ¿no?». Tess sintió surgir en su interior una oleada de irritación ante aquel comentario condescendiente. Pero antes de que pudiera replicar, Olivia estaba allí. «Señor Miles, Rupert quería enseñarle los planos de la primera planta», dijo, mirando a Tess. «Están en su despacho». La fiesta continuó, y Tess trató de mostrarse amable con todos los invitados, pero no dejaba de buscar a Rupert y Olivia. Volvieron de la casa 20 minutos después, hablando animadamente con Robert. La reunión había sido un éxito, a juzgar por la mirada complacida de su marido. Jake apartó a Tess al pasar con una bandeja de aperitivos. «¿Cómo lo llevas?», preguntó en voz baja. «Estoy bien», respondió Tess automáticamente. «¿Por qué?», Jake dudó. «Es solo que pareces tensa, y me he fijado en cómo mirabas a Olivia». Tess sintió que se le subía el color a las mejillas. «No sé a qué te refieres». «Mira», Jake bajó la voz. «Conozco a Rupert desde hace años. Es un buen tipo, pero últimamente…» Se interrumpió cuando Olivia se acercó. «¿Qué estás susurrando?», preguntó con una sonrisa profesional. «Estamos discutiendo si ha llegado la hora del postre», dijo Tess rápidamente. «Jake dice que mi tarta de manzana es de obligada degustación para todos los invitados». A medida que avanzaba la velada, el sol empezaba a ponerse y el ambiente se volvía más relajado. Alguien había puesto música e incluso algunas parejas bailaban en el césped. Tess se fijó en que Rupert y Robert Miles mantenían una conversación seria alejados de los demás. De vez en cuando, Olivia se les acercaba para añadir algo a la conversación, y Robert asentía cada vez con la cabeza. Tess decidió unirse a ellos. Después de todo, era la anfitriona de la fiesta y la esposa de Rupert. Tenía todo el derecho a participar en cualquier conversación en su propia casa, pero mientras se acercaba, captó un fragmento de la frase de Robert. «Y tengo entendido que Olivia y tú habéis trabajado antes en un proyecto como este». «Sí, en Boston», respondió Rupert, «pero era una situación diferente». Tess se quedó helada. ¿Boston? Rupert nunca había mencionado haber trabajado en Boston con Olivia. Además, estaba segura de que Olivia solo llevaba 3 meses en la empresa. ¿Cuándo habían tenido tiempo de trabajar juntos en un proyecto en otra ciudad? «Ah, Tess». Rupert se fijó en ella. «Estamos discutiendo los detalles del proyecto con Robert». «He oído algo sobre Boston», dijo Tess, observando atentamente la reacción de su marido. «Nunca me dijiste que trabajabas allí». «Oh, eso fue antes de que tú y yo nos conociéramos», respondió Rupert rápidamente. «Olivia trabajaba entonces para Construcciones Boston y nos cruzamos en un proyecto.
La fiesta empezaba a llegar a su fin cuando Tess se fijó en Olivia y Rupert, de pie al fondo del jardín. Hablaban en voz baja, casi íntimamente, y Olivia parecía preocupada. En un momento dado, puso la mano en el hombro de Rupert y le susurró algo al oído. Tess notó que el rostro de su marido pasaba de relajado a tenso, casi asustado. Se dio la vuelta bruscamente y la miró directamente, como si percibiera su mirada. Rupert cruzó el patio rápidamente y se acercó a Tess, que estaba hablando con la mujer de Jake sobre repostería. «Tess, ¿puedo hablar contigo un momento?» Había una nota extraña en su voz. «Claro», se disculpó y se apartó junto a su marido. Pero en lugar de hablar en voz baja, Rupert la agarró del brazo de repente y levantó la voz. «¿Cómo has podido decir eso? ¿Te das cuenta de que has puesto en peligro todo el trato?» Tess le miró atónita. «¿De qué estás hablando? No finjas». Rupert le agarró la muñeca con más fuerza. «Robert me lo ha contado todo. Dijiste que su proyecto era un despilfarro de dinero sin sentido». «¿Ah, sí?» Los invitados empezaron a darse la vuelta en tono elevado. A Tess se le subió el color a la cara. «Yo nunca he dicho eso», dijo ella, tratando de liberar su mano. «Lo has entendido todo mal». «No lo he oído mal». Rupert ya tiraba de ella hacia la casa. «Creo que será mejor que te vayas. Yo me ocuparé de esto». «¿Qué estáis haciendo?» Tess no podía creer lo que estaba pasando. «Suéltame». Pero Rupert ya la conducía por el patio ante los atónitos invitados. Tess podía ver a la gente mirándose unos a otros, a Olivia de pie con una expresión de simpatía en el rostro, a Robert Miles apartando los ojos avergonzado. «Rupert, yo no he dicho nada de eso», siseó Tess cuando entraron en la casa. «Sabes que nunca he hablado a solas con Robert». «No sigas», dijo él. «No quiero montar una escena delante de mis clientes. Vete ya, vete a, no sé, a casa de tu abuelo. Te llamaré cuando termine». «¡Esta es mi casa!» Tess estaba indignada. «No puedes echarme». «Sí puedo», dijo Rupert con rigidez. «Y lo estoy haciendo. Por favor, no empeores las cosas». Tess miró a su marido y no lo reconoció. El hombre que tenía delante era frío, calculador, dispuesto a humillar a su propia esposa por el bien de los negocios. ¿O era por algo más? «Está bien», dijo finalmente con lágrimas en los ojos. «Me voy, pero volveremos a hablar de ello». Cogió su bolso y las llaves del coche. Mientras salía de la casa por la puerta principal para evitar las miradas de los invitados, Tess luchó contra los sollozos que se avecinaban. Solo cuando entró en el coche, dejó que las lágrimas fluyeran libremente. El trayecto hasta la casa del abuelo Ezra duró unos 40 minutos. Durante todo ese tiempo, Tess intentó calmarse, pero las lágrimas seguían fluyendo. Tenía ante los ojos el rostro de Rupert, frío y ajeno, y la mirada de triunfo sin aliento en los ojos de Olivia. Ezra estaba trabajando en el jardín cuando ella llegó. Cuando vio la cara llorosa de su nieta, dejó caer la pala y se acercó a toda prisa. «¿Qué te pasa, nena?», le preguntó mientras la ayudaba a salir del coche. Tess rompió a llorar y se abrazó al hombro de su abuelo. «Rupert me echó de la fiesta», sollozó. «Delante de todo el mundo, dijo que había insultado a un cliente. Pero no dije nada». Ezra la abrazó y la condujo al interior de la casa. «Calla, calla», la tranquilizó. «Vamos a calmarnos primero y luego podrás contármelo todo». La pequeña cocina de la casa de Ezra Griffin era cálida y acogedora. Tess se sentó a la mesa, aferrada a una taza de té caliente, y le contó a su abuelo los sucesos de esta noche. De vez en cuando se le quebraba la voz, pero las lágrimas ya se habían secado, dando paso a una tranquila amargura y desconcierto. Y entonces me cogió de la mano y me llevó al otro lado del patio. Tess negó con la cabeza. Todo el mundo estaba mirando. Fue tan humillante. Ezra escuchaba con las manos cruzadas sobre la mesa. Su rostro permanecía tranquilo, pero había un brillo peligroso en sus ojos, hundidos bajo sus cejas grises.
¿Y todo esto ocurrió justo después de que la tal Olivia le susurrara algo al oído?, aclaró. Sí, asintió Tess. Se acercó a él, le puso la mano en el hombro y le dijo algo. La cara de Rupert cambió de inmediato y se dirigió directamente hacia mí. Ezra asintió lentamente, como si hubiera recibido la confirmación de sus pensamientos. Interesante, dijo. ¿Y estás seguro de que no has dicho nada malo sobre este proyecto? Abuelo, dijo Tess indignada. Por supuesto que no. Casi nunca hablaba con Robert y, cuando lo hacía, era solo sobre nuestra casa. Además, no sé mucho del proyecto. Rupert no me cuenta los detalles. Te creo, te creo. Ezra levantó la mano tranquilizadoramente. Solo quería estar seguro. Se levantó de la mesa y se acercó a la ventana. Estaba anocheciendo fuera de la ventana, y los grillos empezaban a piar en el jardín. Creo que algo va mal, dijo Ezra volviéndose hacia su nieta. A Rupert nunca le gustaron las escenas públicas, y siempre te trataba con respeto, incluso cuando no estaba de acuerdo. Eso no es propio de él. Ha cambiado mucho, abuelo, suspiró Tess. Estos últimos meses apenas lo reconozco. Desde que apareció esa Olivia, dijo Ezra pensativo. ¿Coincidencia? Tess bajó la mirada. No lo sé, pero sin duda están más unidos de lo que deberían estarlo un jefe y un subordinado. Ezra volvió a sentarse a la mesa y le cogió la mano. Escucha, nena, no quiero sacar conclusiones precipitadas. Puede que Rupert tenga alguna explicación para el comportamiento de hoy, pero aunque la tenga, lo que te ha hecho es inaceptable. ¿Qué debo hacer, abuelo?, preguntó Tess en voz baja. Descansar para empezar, dijo Ezra con firmeza. Esta noche te quedarás aquí. La habitación de arriba siempre está preparada para ti. ¿Y después? ¿Y después? Ezra se frotó la barbilla pensativo. Luego nos ocuparemos de la situación, pero tengo que hacer unas llamadas. Tess miró sorprendida a su abuelo. ¿Llamadas? ¿A quién? A viejos amigos, respondió Ezra con evasivas. A veces es bueno consultar con gente que tiene décadas de experiencia. Abuelo, se enderezó Tess, no quiero que interfieras, es mi relación con Rupert. Y no voy a interferir en ella, la interrumpió Ezra. Pero tengo derecho a hablar con mis amigos, ¿no? A la gente mayor le gusta cotillear, ya lo sabes. Había un brillo travieso en sus ojos que Tess recordaba bien de su infancia. Era la mirada de su abuelo cuando estaba tramando una travesura o a punto de contarle una historia prohibida de su juventud. De acuerdo, cedió ella, pero prométeme que no harás nada extremo. ¿Yo? Ezra puso cara de sorpresa. ¿A mi edad? Lo más extremo que puedo hacer es tomarme una segunda taza de café después de las 6 de la tarde. Tess no pudo evitar sonreír. Incluso en momentos así, su abuelo sabía cómo animarla. Ahora, se levantó Ezra. Sube, date una ducha y cámbiate. Debe de haber un pijama viejo en el armario. Prepararé algo de cenar. ¿Tienes hambre? La verdad es que no, admitió Tess. Deberíamos comer, insistió Ezra. ¿Recuerdas lo que decía siempre tu abuela? La pena es mejor con el estómago lleno. Tess subió a su antigua habitación del primer piso. Todo estaba igual que en su adolescencia. Carteles en las paredes, estanterías llenas de libros de medicina y novelas, un viejo osito de peluche sobre la cama. Ezra no había cambiado nada, como si esperara que ella volviera en cualquier momento. La voz del abuelo provenía del piso de abajo. Estaba hablando por teléfono con alguien. Tess escuchó, pero solo pudo distinguir algunas frases. Sí, Glenn. ¿Recuerdas bien? Sí, el tipo. No, no te estoy pidiendo que interfieras, solo quería saber... Tess suspiró. Glenn Thompson era un viejo amigo de Ezra y el antiguo propietario de la constructora. Era quien había ayudado a Rupert a conseguir sus primeros encargos serios cuando empezó su negocio. ¿Qué quería saber el abuelo de él? Al bajar las escaleras encontró a Ezra ya en la cocina. Estaba friendo huevos revueltos con bacon, su plato favorito desde la infancia.
Justo a tiempo, sonrió. Siéntate, ya está listo. Te he oído hablar con Glenn, dijo Tess, sentándose a la mesa. Oh. Ezra le puso un plato delante. Sí, he llamado al viejo para ver cómo le iba la gota. Abuelo, Tess lo miró con escepticismo. Te he oído mencionar a Rupert. Ezra suspiró y se sentó enfrente. Muy bien, bueno, preguntaba por tu marido. Glenn lo conoce desde hace tiempo, lo ayudó con sus primeros proyectos, se encogió de hombros. Solo quería saber si había notado algo extraño últimamente. ¿Qué había dicho? Tess empezó a comer, descubriendo que en realidad tenía hambre. Esto es lo interesante. Ezra se inclinó hacia ella. Glenn dijo que Rupert había dejado de tomar sus pedidos, se negó a renovar su restaurante, aunque antes siempre había estado dispuesto a trabajar con él. Tess frunció el ceño. Quizá esté demasiado ocupado con su nuevo proyecto. Eso es lo que pensó Glenn al principio, asintió Ezra. Pero luego se enteró de que Rupert había aceptado un proyecto de la competencia a menor escala y por menos dinero. Qué raro, asintió Tess. Rupert siempre había dicho que la lealtad a los antiguos clientes era la base de la reputación en el negocio de la construcción. Exacto. Ezra levantó el tenedor con sentido. Y ahora, de repente, cambiaba de principios. Se preguntó Tess. De hecho, no era el Rupert que ella había conocido. Siempre había valorado las relaciones con sus primeros clientes, los que habían creído en él cuando no tenía más que entusiasmo y manos hábiles. Y Glenn no es el único, continuó Ezra. He llamado a Bob Riley y a Samuel King. Ambos han trabajado con Rupert desde el principio y los dos dicen que en los últimos meses ha estado evitando sus encargos. ¿Podría ser solo una coincidencia? Tess trató de encontrar una explicación lógica. ¿O realmente no tiene tiempo para proyectos más pequeños debido a este contrato con Greenway? Tal vez. Ezra no parecía convencido. Pero Bob contó algo más. Había oído decir a un conocido común que Rupert planeaba reorganizar por completo su empresa, alejándose de los contratos privados y centrándose en grandes proyectos corporativos. Pero eso... Tess hizo una pausa. Eso es exactamente lo que él siempre ha querido evitar. Siempre había dicho que no quería depender de las empresas, que prefería trabajar directamente con la gente. Eso es lo que digo, asintió Ezra. Algo está cambiando, Tess, y sospecho que esta Olivia tiene algo que ver con ello. Tess dejó el tenedor, se le había quitado el apetito. ¿Crees que está influyendo en sus decisiones empresariales? No lo sé, respondió Ezra con sinceridad, pero quiero averiguarlo, así que haré más llamadas después de cenar. Después de cenar, Tess ayudó a su abuelo con los platos y pasaron al salón. Ezra encendió el viejo televisor, pero en lugar de ver el programa de la noche, cogió el teléfono. ¿Joe? Soy Ezra, dijo cuando contestó al otro lado de la línea. Sí, hace tiempo que no estamos en contacto. Escucha, quería preguntarte algo. Tess fingía mirar la televisión, pero en realidad escuchaba atentamente la conversación de su abuelo. Hizo las preguntas habituales sobre su salud y su familia, pero poco a poco fue hablando del negocio de la construcción y, finalmente, de la empresa de Rupert. He oído que tiene un gran proyecto con Greenway. ¿Sí? ¿Lo tiene? Interesante. Ezra hizo una pausa, escuchando atentamente las respuestas al otro lado de la línea. A veces fruncía el ceño, a veces asentía, aunque la persona al otro lado de la línea no pudiera verlo. ¿Qué sabes de Olivia Hart? ¿Trabaja con él? ¿Ah, sí? ¿Cuánto tiempo lleva allí? Lanzó una rápida mirada a Tess. Ya veo. No, solo me lo preguntaba. Ya sabes, cuando estás jubilado no hay nada que puedas hacer cuando te aburres. Ezra colgó el teléfono y se quedó un rato en silencio, pensando en lo que había oído. ¿Y bien? Tess no podía soportarlo más. ¿Qué había dicho? Joe ha dicho algo interesante,
empezó Ezra despacio. Resulta que Rupert está cambiando de verdad la dirección del negocio. Está eliminando los proyectos pequeños y centrándose en clientes corporativos. Y se rumorea que fue idea de Olivia. Tess frunció el ceño. ¿Pero por qué le hace caso a ella? Es la nueva persona de la empresa. No exactamente. Ezra enarcó una ceja con sentido. Según Joe, Olivia y Rupert se conocen desde hace tiempo. Ella trabajaba en Construcciones Boston y se habían cruzado en algunos proyectos. Luego la empresa quebró y Olivia acabó en casa de Rupert. Él nunca lo mencionó. Tess sintió una punzada de resentimiento. Creía que solo era la nueva encargada de la oficina. Por lo visto, hay cosas que Rupert prefiere callar, suspiró Ezra. Y otra cosa interesante. Joe se había enterado de que Rupert planeaba cortar relaciones con varios viejos clientes a los que consideraba lastre, incluidos Glenn, Bob y las demás personas que le ayudaron a poner en marcha el negocio. ¿Basura?, intervino Tess. ¿Eso es lo que ha dicho? Exacto, asintió Ezra. Joe había oído a Rupert hablar de ello con Olivia en el despacho. Ella parecía haberlo convencido de que la empresa necesitaba deshacerse de los apegos sentimentales si quería crecer. Tess sintió que todo su interior se contraía. El Rupert que ella conocía nunca haría eso. Siempre había estado agradecido a la gente que le había apoyado al principio de su andadura. ¿Qué le había pasado? Llamaré a un par de personas más, dijo Ezra al verla pensativa. Quizá podamos averiguar algo más sobre la tal Olivia. Abuelo, empezó Tess, pero él la interrumpió. Lo sé, no quieres que me involucre, y no lo haré, solo intentaré reunir información. Tess suspiró. De acuerdo, pero prométeme que no sacarás conclusiones precipitadas. Lo prometo, asintió Ezra con seriedad. Ahora, ¿qué tal si vemos algo en la tele mientras espero a que mis amigos estén disponibles para una llamada? No todos los viejos se quedan en casa por las tardes, ¿sabes? Se acomodaron en el sofá y empezaron a ver alguna comedia antigua. Tess intentó concentrarse en la historia, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a los acontecimientos del día. Comprobó su teléfono. No había llamadas ni mensajes de Rupert. Ni siquiera parecía preocupado por saber a dónde había ido o cómo se sentía. Una hora más tarde, Ezra volvió a coger el teléfono. Esta vez estaba hablando con alguien llamado Frank. Al parecer, Frank conocía bien el sector de la construcción en Filadelfia y sus alrededores. Sí, me enteré del proyecto. Un gran contrato. ¿Qué? ¿En serio? ¿Está usted seguro? Ezra se enderezó en su silla. ¿Y luego qué pasó? Tess se tensó al notar el cambio en la expresión de su abuelo. Ya no parecía simplemente curioso, había recelo en su mirada. Y después de eso, la compañía... Ya veo. ¿Qué le pasó al dueño? Él... Vaya, ¿en serio? Ezra lanzó una rápida mirada a Tess. No, solo recababa información. Gracias, Frank. Sí, me aseguraré de pasarme la semana que viene. Ezra permaneció un rato en silencio, obviamente pensando en lo que había oído. ¿Qué le pasa? Tess no podía soportarlo más. ¿Era algo serio? Ezra asintió lentamente. Frank contó más cosas sobre lo ocurrido con Construcciones Boston. Dijo que el proyecto había fracasado por graves errores de planificación y financiación. La empresa asumió demasiado, calculó mal sus fuerzas. Suele ocurrir, Tess se encogió de hombros, sobre todo con proyectos ambiciosos. Sí, pero esto es lo interesante, se adelantó Ezra. Después de que el proyecto fracasara, resultó que la mayor parte del dinero había desaparecido. Se inició una investigación y el propietario de la empresa estuvo a punto de ser acusado de fraude financiero. Y Olivia Hart, que era su mano derecha, desapareció de repente, junto con una importante suma de dinero. Tess miró a su abuelo aturdida. ¿Estás diciendo que ha robado el dinero? No estoy diciendo nada seguro.
Ezra negó con la cabeza. Pero Frank había oído que el caso se había silenciado porque el propietario temía un escándalo público por su relación. Él estaba casado y Olivia era mucho más joven que él. Ezra hizo unas cuantas llamadas más y poco a poco se fue aclarando el panorama. Olivia Hart tenía fama de ser una mujer que utilizaba su influencia sobre los hombres para avanzar en su carrera. En Construcciones Boston había empezado como una empleada normal, pero se había convertido rápidamente en la mano derecha del propietario, y ahora parecía que estaba haciendo lo mismo con Rupert. «No me gusta todo esto», dijo Ezra, poniendo fin a la última llamada. «Hay demasiadas coincidencias, y lo peor de todo es que Rupert parece estar completamente bajo su influencia, tanto que está dispuesto a humillar públicamente a su mujer». Tess permaneció en silencio, digiriendo la información. La situación parecía más grave de lo que había pensado en un principio. No se trataba solo de la posible infidelidad de su marido, sino del hecho de que Olivia parecía estar manipulándolo para sus propios fines. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó por fin. «Tengo un plan». Ezra parecía decidido. «Mañana voy a llamar a unas cuantas personas más, y luego tendremos una pequeña reunión». «¿Una reunión?», Tess desconfió. «¿Con quién?». «La gente que Rupert considera bien». Ezra sonrió, pero no había diversión en su sonrisa. «A ver qué dicen cuando se enteren de cómo está hablando de ellos ahora». «Abuelo, no estoy segura de que sea una buena idea», titubeó Tess. «Podría empeorar las cosas». «O aclararlas», objetó Ezra. «A veces la gente necesita que le recuerden quién les ayudó en momentos de necesidad. Y si Rupert lo había olvidado, tal vez debería refrescarle la memoria». Tess quiso objetar, pero se dio cuenta de que su abuelo tenía razón. Rupert realmente parecía haber olvidado a las personas que lo habían apoyado cuando comenzó, y tal vez reunirse con ellos le ayudaría a recordar sus verdaderos valores. «De acuerdo», dijo, «pero primero reunamos más información. No quiero actuar basándome en rumores y especulaciones». «Razonable», asintió Ezra. «Continuaremos mañana. Ahora vete a la cama. Había sido un día largo». Tess subió a su habitación, sintiendo una extraña mezcla de ansiedad y determinación. Fuera lo que Olivia estaba planeando, fuera lo que estaba pasando con Rupert, no iba a quedarse de brazos cruzados viendo cómo su vida se desmoronaba. Y con la ayuda de su abuelo, encontraría la forma de recuperar al viejo Rupert, el hombre al que había llegado a amar. Al día siguiente de la escandalosa barbacoa, Rupert organizó otra reunión en su casa. No acudieron todos los invitados de la fiesta de la noche anterior, solo los socios clave y los posibles inversores. Robert Miles, de Greenway Development, se sentó en el centro de atención, mientras Rupert y Olivia lo rodeaban como anfitriones atentos. El patio trasero seguía decorado con las guirnaldas y farolillos de la noche anterior, pero el ambiente era diferente, más profesional y tenso. Hombres de riguroso traje, a pesar del día libre, discutían los detalles del proyecto y las perspectivas de cooperación. «Te aseguro, Robert, que nuestro equipo está totalmente preparado para un proyecto de tal envergadura», dijo Rupert, sirviendo whisky a su invitado. «A diferencia de Boston Construction, nosotros planificamos cuidadosamente cada etapa y controlamos los costes». «Eso espero», sonó Robert Miles poco convencido. «Ese fracaso le costó mucho dinero a nuestra empresa. El consejo de administración es muy cauto con este proyecto». «Lo comprendo», entró Olivia en la conversación con una sonrisa profesional. «Por eso Rupert y yo hemos desarrollado una nueva estrategia empresarial. La empresa se está deshaciendo de todos los proyectos pequeños y poco rentables para poder concentrarse en grandes contratos como el suyo». «¿Y cómo es este, proceso de optimización?», preguntó Robert. «Va bien». Rupert miró a Olivia. «Ya hemos prescindido de unos cuantos clientes antiguos que, francamente, arrastraban a la empresa hacia atrás». La velada continuó,
con conversaciones de negocios intercaladas con charlas triviales. Rupert parecía confiado y contento, aunque un observador atento habría notado la tensión en sus ojos. De vez en cuando miraba su teléfono, como si esperara un mensaje de Tess, pero enseguida volvía con sus invitados. Hacia las 7 de la tarde, cuando la discusión había alcanzado su punto álgido y Robert Miles estaba a punto de aceptar firmar el contrato preliminar, sonó el timbre de la puerta principal. «Qué raro», frunció el ceño Rupert. No esperaba a nadie más. «Voy yo», se ofreció Olivia y se dirigió a la casa. Regresó unos minutos después, con una mezcla de sorpresa y enfado en el rostro. «Rupert», dijo tensa, «el padre de Tess está aquí». «El abuelo de Tess», la corrigió Ezra Griffin, apareciendo en el porche. Y no solo. Detrás de él había 5 hombres mayores. Rupert los reconoció enseguida. Glenn Thompson, su primer cliente serio y mentor en el negocio de la construcción. Bob Riley, que le había confiado la reforma de su restaurante cuando Construcciones Waits aún era una empresa desconocida. Samuel King, que lo había recomendado a docenas de clientes. Frank Morris y Joe Parker, contratistas experimentados que habían trabajado con él desde los primeros tiempos. ¿Ezra? Rupert parecía confuso. «¿Qué hacéis todos aquí?» «Hemos venido a hablar», respondió Ezra con sencillez. «Espero que no interrumpamos demasiado su reunión». Robert Miles lo observó con interés. «¿Amigos tuyos, Rupert?», preguntó. «Sí», intentó sonreír Rupert. «Viejos conocidos. Ezra, ¿por qué no quedamos más tarde? Estamos en medio de una discusión importante. ¿Sobre la nueva estrategia empresarial?», le interrumpió Glenn Thompson, dando un paso al frente. «¿Sobre cómo deshacernos del pisado?». Rupert se puso pálido y Olivia se tensó, acercándose instintivamente a él. «Glenn, no sé a qué te refieres». «Lo sabes, muchacho». Glenn miró directamente a los ojos de Rupert. «Todos lo sabemos, y hemos venido a hablar de ello delante de tus nuevos compañeros, para que sepan con quién están tratando». Hubo un silencio incómodo. Rupert miró de una cara a otra, claramente inseguro de qué hacer. Finalmente, suspiró y les hizo un gesto para que entraran. «Muy bien, pasad. Creo que tenemos algo de lo que hablar». Ezra y sus acompañantes se dirigieron a la veranda y se sentaron alrededor de la gran mesa. Olivia lanzó a Rupert una mirada interrogativa, pero él sacudió suavemente la cabeza, instándola a no interferir. «Entonces», comenzó Rupert, tratando de sonar confiado, «¿a qué debo esta visita? ¿Por qué no empiezas por explicarme por qué echaste anoche a mi nieta de su propia casa?», preguntó Ezra, con sus ojos habitualmente bonachones entrecerrados. Los socios de Rupert miraron a su alrededor. Obviamente, algunos de ellos habían presenciado el incidente de anoche, pero nadie había esperado que se produjera un seguimiento. «Es un asunto privado, Ezra», dijo Rupert visiblemente nervioso. «Tess y yo nos encargaremos de ello». «Como el hecho de que estés rechazando pedidos de antiguos clientes sin dar explicaciones», intervino Bob Riley. «¿Eso también es un asunto personal? ¿O el hecho de que de repente hayas cancelado contratos con contratistas que llevaban años trabajando contigo?», añadió Joe Parker. Rupert parecía acorralado. «El negocio está cambiando», dijo finalmente. «La empresa crece. A veces hay que tomar decisiones difíciles». «Decisiones difíciles», intervino Glenn. «Sabes, Rupert, cuando viniste a verme hace 10 años, lo único que tenías era una vieja chaqueta raída y una caja de herramientas, pero vi potencial en ti y te di una oportunidad, como todos nosotros», dijo agitando la mano por la sala. «Creímos en ti, incluso cuando tú no creías en ti mismo. Lo sé, y te estoy agradecido», dijo Rupert en voz baja. «Pero los tiempos cambian y la empresa debe evolucionar. Crecer no significa traicionar a quienes te ayudaron a recuperarte», intervino Samuel King. «Y eso es exactamente lo que estás haciendo ahora, Rupert.
y no solo en los negocios, sino también en tu vida personal. Olivia, que había permanecido en silencio todo este tiempo, finalmente no pudo soportarlo más. Lo siento, pero no tienes derecho a interferir en las decisiones comerciales de la empresa. Rupert está actuando en interés del crecimiento y el desarrollo, y tú debes de ser Olivia Hart. Ezra se volvió hacia ella. La misma que había trabajado en Construcciones Boston antes de su misterioso derrumbe. Olivia palideció dramáticamente. No sé a dónde quieres llegar con esto. ¿De verdad? Ezra parecía sorprendido. Creía que sabías exactamente lo que estabas haciendo. Primero convences a Rupert de que renuncie a sus antiguos clientes, luego lo pones en contra de su mujer, y todo mientras impulsas un proyecto que ya ha sido un desastre una vez. Robert Miles, que escuchaba la conversación con creciente interés, se adelantó. ¿De qué está hablando Rupert? Rupert miró a Olivia confuso como esperando una pista. Son solo divagaciones seniles, dijo rápidamente. Es evidente que el señor Griffin está molesto por el conflicto familiar e intenta desprestigiarme. Entonces quizá pueda explicar por qué, después de susurrarle al oído, Rupert decidió de repente acusar públicamente a Tess de insultar a un cliente. Ezra preguntó, ¿qué le dijiste exactamente? Se hizo el silencio. Todas las miradas se volvieron hacia Olivia, que parecía estar buscando una salida. Rupert, dijo Glenn en voz baja, te conocemos desde hace años. Siempre has sido un tipo honesto que valoraba las relaciones por encima del dinero. ¿Qué ha pasado? Rupert bajó la cabeza, luchando claramente con un conflicto interior. Yo solo quería seguir adelante, dijo finalmente. Olivia me enseñó que podíamos pasar al siguiente nivel si nos centrábamos en los grandes proyectos. ¿Y para ello, tuviste que dar la espalda a los que creían en ti? Preguntó Bob. ¿De la esposa que te apoyó todos estos años? Tess no entiende de negocios como Olivia, se defendió Rupert, pero no había confianza en su voz. Es enfermera, no empresaria, pero nunca ha abandonado un barco que se hunde con el dinero de los inversores, dijo bruscamente Frank Morris, que había permanecido en silencio hasta entonces. Todos miraron de nuevo a Olivia, que ahora parecía francamente asustada. ¿De qué está hablando?, preguntó Robert Miles dirigiéndose directamente a Olivia. ¿Qué dinero de inversores? Ezra cruzó las manos sobre la mesa. Creo, señor Miles, que debería hablar con el antiguo propietario de Construcciones Boston. Él puede contarle muchas cosas sobre cómo la señora Hart dirigía su empresa y sobre a dónde desapareció el dinero después de que fracasara el proyecto con su empresa. Olivia se levantó bruscamente. Eso es una calumnia, voy a demandarla. Por favor, replicó Ezra con calma. Tengo contactos de varias personas que estarían encantadas de testificar, incluido el antiguo director financiero de Boston Construction, que ahora trabaja en la oficina del fiscal. Rupert parecía confuso. Olivia, ¿de qué está hablando? Pero Olivia ya estaba preparando su bolso. No voy a escuchar estas insinuaciones. Rupert, llámame cuando hayas tratado con esta gente. Se dirigió a la salida con una mirada de furia. Cuando Olivia se fue, se hizo una pausa en el aire. Rupert parecía perdido, como un hombre despertado de repente de un largo sueño. No lo entiendo, dijo al fin. ¿Qué está ocurriendo? Lo que nos temíamos, suspiró Glenn. Rupert, no hemos venido aquí solo para ofendernos. Hemos venido a advertirte. ¿Advertirme? ¿Advertirme de qué? De que te arriesgas a repetir el destino de Construcciones Boston, dijo Samuel. Olivia ya había hundido la empresa una vez, trabajando en el mismo proyecto en el que estaba trabajando ahora. Robert Miles, que escuchaba con creciente preocupación, se volvió hacia Rupert. ¿Es cierto? ¿Sabías algo de su pasado? Rupert negó lentamente con la cabeza. No todo. Dijo que había trabajado allí, pero no entró en detalles sobre la quiebra de la empresa. Deberías haber preguntado.
dijo Ezra. Sobre todo porque ahora te está convenciendo para que te encargues del mismo proyecto que ya ha fracasado. Robert Miles parecía perplejo. Espera, si todo eso es cierto, ¿por qué iba a querer volver a trabajar en este proyecto? Es un riesgo para ella. O una oportunidad, dijo Bob pensativo. Si conoce todos los detalles del proyecto anterior, incluido lo que salió mal, podría usar esa información una segunda vez, terminó Joe por él. Pero en su propio beneficio. Rupert parecía cada vez más confuso. ¿Pero por qué iba a hacer eso? ¿Qué saca ella del fracaso del proyecto? Dinero, respondió Frank con sencillez. La última vez, una considerable suma de dinero desapareció justo antes de que la empresa quebrara, y Olivia desapareció con ella. Rupert se pasó la mano por la cara. No puedo creerlo. Parecía tan competente, tan dedicada. Y tan interesada en su éxito, añadió Ezra. Tanto que valía la pena destruir tu matrimonio, alejar a viejos amigos y reconstruir todo tu negocio por ella. Se hizo el silencio. Rupert estaba sentado con la cabeza gacha, digiriendo claramente lo que había oído. Finalmente miró a Robert Miles. Robert, creo que deberíamos posponer la firma del contrato. Necesito resolver esto. Robert asintió. Probablemente sea prudente. Y debo decir que me impresiona que tus viejos amigos vinieran a advertirte. Eso lo dice todo. No es solo una advertencia, intervino Glenn. También dice algo más. Rupert lo miró con recelo. ¿De qué se trata? Vamos a crear una nueva empresa de construcción, anunció Glenn. Con David Harrison, tu antiguo competidor, y muchos de tus clientes a los que tan fácilmente renunciaste ya han aceptado trabajar con nosotros. Rupert parecía como si le hubieran dado una patada en el culo. ¿Tú qué? Negocios, Rupert. Bob se encogió de hombros. Solo negocios, nada personal, como tanto te gusta decir últimamente. ¿Pero por qué? Había dolor en la voz de Rupert. ¿Por qué no hablasteis conmigo primero? Lo intentamos, replicó Samuel con calma. Todos lo intentamos. No contestaste al teléfono, cancelaste reuniones, delegaste la comunicación con nosotros en tus asistentes, como si de repente no fuéramos lo bastante importantes para tu atención personal. Rupert bajó la cabeza. Parecía destrozado, dándose cuenta de la magnitud de sus errores. «Lo he estropeado todo, ¿verdad?», preguntó en voz baja. «No solo el negocio, sino todo lo demás». Ezra se ablandó, mirando al joven al que una vez había considerado casi un hijo. «Aún no ha terminado, Rupert, pero vas a tener que arreglar muchas cosas, y eso empieza con Tess. Ella no querrá verme». Rupert levantó la vista con los ojos llenos de remordimiento. «Después de lo que hice ayer, mi nieta te quiere», dijo Ezra. «Pase lo que pase, pero debes demostrar que eres digno de ese amor». Robert Miles, que había estado observando la escena, tosió de repente. «Sabes, Rupert, mi padre siempre decía, puedes juzgar a un hombre por la forma en que actúa cuando las cosas no salen según lo planeado. Hoy he visto quién eres realmente. ¿Y sabes qué? Me gusta más que el hombre de negocios seguro de sí mismo que me había presentado la señorita Hart». Rupert lo miró sorprendido. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que Greenway sigue interesada en el proyecto», dijo Robert. «Pero con una condición, que trabajéis juntos con la nueva empresa de Glenn, como socios, no como competidores». «¿Juntos?». Rupert miró de Robert a Glenn. «¿Lo dices en serio?». «Por supuesto», asintió Glenn. «Después de todo, siempre hemos trabajado bien juntos. Antes de que decidieras que éramos... ¿Qué era? ¿Lastre?». Rupert se sonrojó de vergüenza. «Yo nunca... Fue la forma de decirlo de Olivia. Yo solo... lo repetí. Y ese es el problema, chico». Glenn puso la mano en el hombro de Rupert. «Dejaste de pensar con la cabeza y confiaste en un hombre que solo velaba por tus intereses. Y al hacerlo, alejaste a la gente que realmente se preocupaba por ti», añadió Ezra. «Incluida mi nieta». Rupert respiró hondo.
Tenéis razón, todos vosotros. No sé qué me pasó. ¿Cómo pude hacerle esto a Tess? Ella siempre ha estado ahí para mí, siempre ha estado ahí para mí. La gente comete errores, dijo Ezra en voz baja. Es importante reconocerlos y corregirlos. Lo haré, dijo Rupert con firmeza. A partir de ahora. Robert se volvió hacia Miles. Acepto tu oferta de cooperar con Glenn, y te prometo que el proyecto se hará con honradez y profesionalidad. No lo dudo, sonrió Robert. Sobre todo ahora que estás rodeado de gente en la que confías y que confía en ti. Glenn tendió la mano a Rupert. ¿Socios? Rupert estrechó con firmeza la mano tendida. Socios. Y amigos, espero. Siempre lo han sido, asintió Glenn. Incluso cuando te habías olvidado de ello. La noche no terminó como Rupert había planeado. En lugar de firmar un contrato en solitario, consiguió una asociación. En lugar de romper con viejos amigos, consiguió una reconciliación. Pero lo más importante aún estaba por hacer, reparar la relación con su mujer. Cuando los invitados se marcharon, Rupert detuvo a Ezra en la puerta. «Ezra, quiero hablar con Tess. ¿Está contigo?» «Sí», asintió el hombre mayor. «Pero no estoy seguro de que sea el momento adecuado. Necesita reflexionar». «Lo comprendo». Rupert parecía frustrado pero decidido. «Pero al menos debería intentar explicarme, decirle cuánto lo siento». Ezra lo miró detenidamente. «Sabes, cuando era joven yo también cometí un error, uno muy grande. Herí a la mujer que amaba. ¿Y sabes de qué me di cuenta? No basta con decir, lo siento. Se necesita acción para demostrar que es sincero». «¿Qué debo hacer?», preguntó Rupert. «Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para recuperar a Tess». «Empieza por averiguar quién eres», aconsejó Ezra. «Entiende por qué dejaste que Olivia te manipulara así, por qué diste la espalda a la gente que te quería, y cuando lo hagas, habla con Tess». Rupert asintió. «Gracias, Ezra, por todo. Tú has salvado no solo mi negocio hoy, sino quizá incluso a mí. No me lo agradezcas demasiado pronto». Ezra le dio una palmada en el hombro. «Primero demuestra que eres digno de mi nieta, y para eso te queda mucho camino por recorrer». Cuando Ezra llegó a casa, Tess lo esperaba en el salón. Parecía tensa y preocupada. «¿Qué tal ha ido?», preguntó en cuanto su abuelo cruzó el umbral. «Mejor de lo que esperaba. Tu marido aprendió una buena lección, y parece haberla aprendido». Tess bajó los ojos. «¿Él preguntó por mí?» «Por supuesto», asintió Ezra. «Quiere hablar contigo, pero le dije que necesitabas tiempo». «Gracias», dijo Tess en voz baja. «La verdad es que no estoy preparada para hablar. Todavía no». «Y no deberías estarlo», le aseguró Ezra. «Te hizo mucho daño, te humilló públicamente. Eso no se olvida fácilmente». «¿Pero crees que...?» Tess vaciló. «¿Crees que tenemos alguna posibilidad? ¿Después de todo esto?» Ezra se sentó a su lado y le cogió la mano. «Creo, cariño, que depende de los dos. Rupert tiene que demostrar que el hombre del que te enamoraste aún existe, y tú tienes que decidir si estás dispuesta a darle esa oportunidad». Tess asintió, conteniendo las lágrimas. «Lo amé tanto, abuelo, y supongo que aún lo hago, pero lo de ayer fue tan doloroso». «El amor no desaparece de la noche a la mañana», dijo Ezra en voz baja. «Incluso después de un profundo dolor. Pero tienes que recordar que tu felicidad es lo primero. Y si Rupert no te hace feliz, tengo que encontrar la fuerza para seguir adelante», terminó Tess. «Exacto». Ezra abrazó a su nieta. «Pero que sepas que decidas lo que decidas, siempre estaré de tu lado». «Gracias, abuelo». Tess se acurrucó en su hombro como si fuera una niña. «Por protegerme, por estar siempre a mi lado». «Para eso están los abuelos», sonrió Ezra. «Para acudir al rescate cuando se les necesita y para dar lecciones de justicia a quienes se la merecen». Aquella noche Tess durmió tranquila por primera vez en mucho tiempo. El futuro era incierto, pero ella sabía una cosa.
Pasara lo que pasara, saldría adelante, con el apoyo de su abuelo, con la fuerza que había redescubierto en sí misma. Y Rupert tendría que demostrar que merecía una segunda oportunidad, que el hombre con el que se había casado seguía existiendo bajo el frío hombre de negocios que había intentado ser. El tiempo diría si podrían reconstruir la confianza rota, pero una cosa estaba clara. A veces hay que perder algo valioso para apreciarlo de verdad. Y Rupert estaba empezando a darse cuenta de cuánto le había costado perseguir el éxito fantasma que Olivia Hart le había prometido.